tiene que asumir el expresidente Toledo su responsabilidad. Hay un alto componente político en las decisiones. Tenemos ya nuestro primer invitado, él es Ilish López, congresista de la República, por la fila de Acción Popular. Bienvenido, doctor López, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos en Mete en Radio. Muchas gracias, buenos días, agradeciendo siempre la bendición de Dios que nos hace despertar cada mañana. Así es, correcto. Doctor, sin embargo, tenemos también en la coyuntura política un tema bastante sensible, que es el tema del señor Alejandro Toledo. Me gustaría conocer cuáles son sus impresiones alrededor de este caso. ¿Cree usted que el día de hoy habrá una condena que lo absuelva al señor Toledo o que lo condene nuevamente? Mire, en un país como el nuestro tenemos que respetar las instituciones y lo que el Poder Judicial determine tiene que materializarse. Si es una condena, tiene que asumir el expresidente Toledo su responsabilidad, y eso es un llamado para todas las autoridades, desde las de menor rango como regidores distritales o de centros poblados hasta los más altos rangos, que es en el Parlamento y los presidentes de la República. La justicia en el Perú tiene que imperar, y si alguien ha cometido un error o ha cometido un delito, debe ser sancionado por ello. Eso es parte del normal funcionamiento de una sociedad, y eso tiene que ser así. ¿Y a qué cree que se debe esta problemática que tenemos de corrupción dentro de instituciones públicas, dentro de gestiones presidenciales, y que sobre todo permean dentro de la institución y en su momento no han salido a la luz o no han sido atacadas por la justicia como tal? Varios indicadores. Primero, el sistema de justicia. Hace momentos conversábamos con algunos ciudadanos, de los que somos sus portavoces, y en España un juicio dura 3 años. En Chile, 18 meses. En otros países duran 2 años o 3 años. En el Perú duran largos años. 10, 15 años. Estos juicios. Y ese es un mensaje a la ciudadanía que se le da, que en el Perú no hay celeridad en estos casos, y justicia que llega tarde, como dice el viejo y conocido adagio, no es justicia. En ese sentido, ahí hay un tema fundamental de reforma del sistema de justicia. Y esta reforma del sistema de justicia tiene que ser clara, concreta y sobre todo meritocrática. ¿Qué pasa en el Perú? Se elige una Junta Nacional de Justicia. ¿Quién elige la Junta Nacional de Justicia? Una comisión integrada por miembros, por ejemplo, el Defensor del Pueblo, quien lo preside. Pero ¿quién elige al Defensor del Pueblo? El Congreso de la República. Otro miembro del Tribunal Constitucional. ¿Quién elige al Tribunal Constitucional? El Congreso de la República. Hay un alto componente político en las decisiones. Y yo soy institucionalista. He elegido al Defensor del Pueblo y he elegido a los magistrados del Tribunal Constitucional. Y la ley ahora dice ello. Sin embargo, creo que esa debería ser una reforma para que el sistema de justicia, a través de una Escuela Nacional de la Magistratura, llegue o lleve a los fiscales y jueces de acuerdo a su mérito, a su trabajo y a su trayectoria, a los más altos cargos de justicia. Pero hemos visto ya una figura similar y no prosperó, ¿no? Después de estos audios de la corrupción, o el caso de los cuellos blancos, se descubrió que este órgano de la magistratura estaba totalmente corrupto también. Entonces, digamos, la reforma ¿a qué apunta? Porque si es que el sistema es sostenible, pero los funcionarios son corruptos, al fin y al cabo van a terminar permeando sobre el sistema también. Temas estructurales. Educación es importante y fundamental desde los primeros años. Que se sancione el delito en su debida oportunidad para quitar los rasgos de impunidad. Y el otro tema es transparencia. A mis alumnos en la universidad les digo, o les pongo un ejemplo, si nosotros tenemos que administrar 100.000 soles y solo lo administra una persona y nadie más ve, hay alta probabilidad de que haya un mal uso. Si detrás de eso están 2 personas o 3 personas, puede haber una concertación. Pero si ese recurso público está siempre a la vista y siempre fiscalizado y siempre cualquier ciudadano puede pedir cuentas y transparentemente puede ser gastado, se minimiza los posibles hechos de corrupción. Entonces acá de fondo es un tema de transparentar absolutamente toda la gestión pública desde cualquier espacio, y esos mecanismos, inclusive hay ISOs anticorrupción que deben ser implementados en los ministerios, en los gobiernos regionales, en las municipalidades. ¿En qué corresponde este ISO? Básicamente es un procedimiento ante cualquier situación de alerta. Ese ISO alerta al Ejecutivo y ya le dice, oiga, usted está sobrepasando la línea de lo que está permitido. Ya si usted lo firma, y ese mismo ISO, que es un documento, ayuda a la justicia, ayuda al que administra la institución. Entonces, esos son temas sencillos que se pueden implementar en el sistema de gestión del país, ¿no? ¿Y qué lectura le trae, por ejemplo, la última decisión del Tribunal Constitucional con respecto a limitar las investigaciones a la figura presidencial? En este caso, a la señora Dina Boluarte, que es la actual presidente de la República, pero que de alguna u otra manera le brinda cierta limitación a la Fiscalía, al Poder Judicial, en las investigaciones a la figura presidencial como tal. Mire, más allá de que la presidenta apellide Boluarte o no, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en el ejercicio del mandato. Yo creo que todas las autoridades deben ser interpeladas, deben procederse con las investigaciones necesarias. Sin embargo, es una decisión del Tribunal Constitucional y hay que respetarla porque, a pesar de que no estemos de acuerdo, pero acá el tema va un poco más de fondo. Por un lado, las autoridades deben estar prestas a rendir cuentas ante cualquier cuestionamiento, salir y decir qué está pasando. Y por otro lado, lo que debe suceder es que también las fiscalías deben de cumplir lo que dice su norma, y es que
deben guardar las restricciones y las reservas de las investigaciones, porque estas pueden empezar por un buen camino, pero al filtrarse, los que están implicados pueden tomar otras estrategias y generar impunidad. Entonces hay que cautelar esa información y todos tienen que cumplir su trabajo adecuadamente. Doctor López, me parece muy interesante todo lo que usted está mencionando con respecto a la manera en que debemos estructurar el aparato estatal, pero ¿quién o qué organismo cree que es el encargado de hacer una reforma gubernamental que pueda cimentar realmente las estructuras estatales, teniendo en cuenta los principios del derecho, aquellos detalles técnicos que usted acaba de comentar, fiscalización, control gubernamental, el tema de la educación, la cultura y todo lo demás, y que sea una estructura de tal forma que no permita que la persona que venga, A, B, C o D, venga a premiar corrupción dentro de la estructura? Primero, considero que no solamente el tema de la reforma, sino el tema de la planificación debe ser implementada en el Perú. ¿A qué me refiero? Venga presidente que venga, gobernador o alcalde que venga cada 4 o 5 años, debe haber una estructura del Estado, me refiero a los funcionarios públicos, que obedezcan a un plan país. Por ejemplo, se tiene el Plan de Desarrollo Estratégico Nacional al 2050. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, para esa época debe de solucionarse el problema de agua en el Perú. El 2026, el 28 de julio, entra un nuevo presidente y este nuevo presidente, por más que quiera hacer un parque, el aparato público le diga, señor presidente, con todo respeto, me parece bien la idea de su parque, pero debemos continuar la línea del plan, cerrar la brecha de agua y desagüe, cerrar la brecha de vivienda, conectar a través de las carreteras, mejorar el crédito para los micro y pequeños empresarios. Ese es el plan al 2050 y luego del 2050 de repente incluimos el tema. Necesitamos política de Estado. En pocas palabras, que todos, ciudadanos, autoridades y en general los actores de la sociedad peruana, empujen a un mismo objetivo, que es el 2050. Un ejemplo claro, Uruguay. En 1987 se promulgó la ley forestal. Esa ley forestal el día de hoy hace que Uruguay sea el primer exportador en el mundo de celulosa, de melamina, de MDF, estos materiales en el mundo, siendo un país de 3 millones de habitantes con una reforestación impresionante. Llegó el presidente Sanguinetti de derecha y respetó la política pública de Estado, la política de Estado. Llegó el presidente Mujica de izquierda y respetó ese objetivo, esa política de Estado que se formó respecto a la ley forestal. Entonces, el mundo ha demostrado que no es difícil seguir un objetivo principal. Más allá de las posiciones de izquierdas, de derechas, debemos ir siempre orientados a un objetivo país. Y eso tiene que ser, y eso yo le digo a los jóvenes con los que siempre converso, que debemos orientar nuestras decisiones y debates a ese objetivo supremo. Bien, estamos conversando con el doctor Ilich López, tercer vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso de la República, congresista él. Estamos en Betel Radio, la voz que inspira, hablando acerca de gestión pública, hablando acerca de los sucesos que tenemos hoy en nuestro aparato gubernamental, pero precisamente a este punto quería llegar porque el señor Juan José Santibáñez, el día de ayer anunció que se iba a iniciar con la obra del penal El Frontón, ¿no? Que se iba a construir este penal. Entonces, ¿qué lectura nos puede traer, teniendo en cuenta que la gestión de la presidenta Dina Boluarte ha sido muy crítica, por ejemplo, con el proyecto Lima Chosica? Y eso es algo que yo lo vengo diciendo desde el día de ayer porque me parece un acto doble cara, hipócrita. El señor César Sandoval, por ejemplo, criticó mucho y critica mucho al señor López Aliaga, indicando de que hay una gestión de improvisación de promedio con ese proyecto Lima Chosica. Sin embargo, ahora vemos a una Dina Boluarte con su ministro Juan José Santibáñez que están promoviendo la construcción de este penal sin antes o sin conocer los peruanos una previa planificación de por medio sobre ello. Parece más una medida populista, y también teniendo en cuenta que hay otros penales que todavía no han terminado de construirse, por ejemplo el penal de Ica. Entonces, ¿realmente esta medida es válida, es necesaria para todos los peruanos o es un acto populista? Mire, respecto al tema del penal, yo estoy totalmente de acuerdo en que se construyan penales de alta seguridad respecto a lo que viene viviendo el país. Sin embargo, no estamos de acuerdo con ello. Sin embargo, esa medida, desde mi punto de vista, no es una medida estructural. Perdón, no es una medida que soluciona el problema estructural. Miren, en el Perú tenemos más de 91.283 presos, de los cuales el 30% está en prisión con prisión preventiva, o sea, no tiene una sentencia firme. Ese solo dato me da un análisis más amplio y justamente volvemos al tema de justicia. Si la justicia no llega adecuadamente y en el tiempo adecuado, se generan otros problemas sociales, como el tema de los hacinamientos, como el tema de tener o no espacios. Además de ello, conversando con los policías, por ejemplo, con los que converso mucho también, cuando ellos intervienen, utilizan su arma y ultiman a un delincuente, las normas van en favor de los delincuentes. Y cuando uno de estos llega a la cárcel, en vez de salir rehabilitado, sale con una maestría o un doctorado en delincuencia. Entonces, ¿qué se tiene que hacer al respecto? Reforma de justicia. El tema de los derechos humanos no debe limitar la acción, por ejemplo, de que los presos trabajen en las cárceles. En otros países, los presos que purgan condenas están pintando las calles, barriéndolas, etcétera, están resociabilizando. Entonces, cuando se plantea, por ejemplo, que ellos trabajen en las cárceles, salen otros sectores a decir que esto está volviendo a la esclavitud. Entonces, más allá solamente del tema del frontón, debemos abordar el problema estructural. Por un lado, la administración de justicia debe ser meritocrática para hacer juicios rápidos, y por otro lado, los otros indicadores que ya hemos mencionado. Entonces, acá hay claro, y respecto, por ejemplo, al tema de los trenes, toda iniciativa es importante.
me parece, y es una crítica que yo hago al señor Rafael López Aliaga, que por más buena que sea la idea, si es que se mal utiliza, yo creo que hay un evidente aprovechamiento de la gestión. Es su labor como alcalde hacer las cosas, poner trenes, plantear esas alternativas, y está bien que lo haga. Lo que está mal es la utilización mediática de esta situación por una candidatura que él va a tener. Entonces, ¿En qué habría incurrido el señor López Aliaga en esa posición mediática que usted menciona? No, más que incurrido, hay una sobreutilización de un tema fundamental que es el transporte en generarse todo un conflicto. Creo que la primera autoridad de la capital y el presidente la presidenta de la República en este caso, y todas las autoridades, lo primero que tienen que hacer, en vez de atacarse y golpearse, tienen que llamarse y sentarse, porque es un tema fundamental. Ya llegaron los trenes, hay un esfuerzo, entonces se debe buscar que esto funcione de todos los lados y para los ciudadanos. Pero si lo primero que se hace es generar una confrontación, tanto de parte de la Municipalidad de Lima, del señor López Aliaga, como del Ejecutivo, creo que no estamos haciendo política real. Los debates los dejamos para el tiempo de elecciones. Yo creo y le pido a todas las autoridades que reflexionen. Llamemos a las autoridades y veamos qué posibilidad hay de salvar esas inversiones que se han hecho. Y otras también que vienen a futuras. El tren que debe pasar por toda la costa, desde Tumbes hasta Tacna, el que debe conectar del Brasil hasta el puerto de Chancay, las otras carreteras. Fíjese, hay tanto por hacer, y los que pretenden liderar o los que pretendemos liderar el país, muchos de ellos están en estos conflictos, considero yo, innecesarios. Se toman actitudes. Claro, la indignación de los peruanos es masiva, porque, a ver, todos los días los peruanos mueren en accidentes de tránsito, todos los días los peruanos mueren a manos de la inseguridad ciudadana. Volteamos a ver a nuestras autoridades y lo que están haciendo es pelearse entre ellos, en vez de realmente buscar una solución para el pueblo. Además, es su trabajo, no le estamos pidiendo un favor, es el trabajo del alcalde, es el trabajo del ministro de Transportes y Comunicaciones, que puedan realizar obras. Entonces no estoy pidiendo más de lo que deberían dar. Pero, a ver, el tema del frontón también me parece a mí que habló el señor Santibáñez de inversión y de tiempo. Se le indicó que demandará aproximadamente 8 y 10 meses. Algunos estiman que costará aproximadamente 5.000 millones de dólares para el Estado peruano, para las arcas públicas. Pero la pregunta es la siguiente: ¿esta obra puede ser viable teniendo en cuenta también que la señora Dina Boluarte en menos de un año va a dejar ya la parte gubernamental para cederla al próximo presidente 2026? Mire, cuando se hablan de obras de envergadura, no importan las gestiones, deben implementarse, porque el presidente o la autoridad que le toque inaugurar va a ser en beneficio de la población donde esta obra pública se ha planteado y se estaría implementando. Entonces, considero que ante todas estas iniciativas hay que avanzar, sí, pero no hay que descuidar los temas estructurales. Si no, vamos a necesitar de esas cárceles como 100, si es que seguimos este paso aumentando la población y un gran porcentaje con prisión preventiva y que no se terminan los juicios. O sea, no va a haber cárcel que aguante el sistema penitenciario del Perú si no es que tenemos una administración de justicia clara. Entonces, ajustemos los temas en reforma y también vayamos con el tema de las cárceles, porque es importante. Yo creo que hay gente que no tiene escrúpulos al empuñar un arma y al ultimar a un ciudadano. Esas cárceles, esos métodos están hechos para esas personas que no se van a resociabilizar. Es improbable e imposible que lo hagan. Claro, ahora, mi pregunta con respecto a si era una medida populista iba por este lado, porque muchos peruanos están preguntando, si tenemos cárceles que aún no han sido inauguradas, cárceles que están en proceso o simplemente obras que han quedado al desaire, cerca de 80% me indica la producción, entonces, ¿por qué no mejor terminar esas obras, terminar los penales? Porque como le decía, todos los peruanos estamos de acuerdo en que hayan más penales, necesitamos, hay un hacinamiento y sobrepoblación en las cárceles peruanas, pero ¿por qué no mejor terminar esas obras y luego construir una de cero? ¿Por qué empezar con el penal del frontón? Eso me parece a mí una medida más populista para intentar salvar de alguna u otra manera lo que le queda de gobernabilidad a la señora Dina Boluarte y su gabinete. Hay un problema de planificación en el Perú. Ya tenemos un plan al 2050 y el Estado debe perseguir un plan, o sea, cerrar brechas, solucionar problemas, de acorde vaya avanzando ese plan. Por eso es importante que lo que académicamente ya Max Weber decía que la burocracia ahora la conocemos como ese proceso que se demora en los trámites, pero más allá de eso, el sentido técnico de esta burocracia básicamente es el componente humano. Los funcionarios públicos componen esta burocracia, que debe ser la que defienda al Estado. ¿A qué me refiero? A que necesitamos funcionarios públicos, todo un sector que cuando ingrese un presidente, cualquiera que sea, y le diga, oiga, necesitamos avanzar, sí, muy bien su idea, como le decía, pero el objetivo del Estado está planificado para estos años y debemos contribuir a eso. Si hay un superávit fiscal, o sea, si tenemos un poco más de plata, de repente podríamos ver algunos temas. Debemos ordenarnos. Si no nos ordenamos, no estamos viendo problemas fundamentales, por ejemplo, como el agua. El estrés hídrico es una megatendencia mundial. El Perú está en el puesto 60 de 69 países en competitividad, y si no solucionamos el problema de agua, que va a impactar directamente en salud, en alimentación, en agricultura y en energía, vamos a ser un país que dentro de pocos años ya no vamos a tener jóvenes. Mirémonos las caras. Somos jóvenes en este momento y somos los que
soportamos el país. De acá a 15 años ya no va a ser así. Vamos a ser adultos mayores y la mayor cantidad de jóvenes, además que los jóvenes ya no están teniendo tantos hijos como antes, la población va a descender. El tema demográfico va a ser cada vez menor y si nos agarra con estos problemas de agua, de justicia, de injusticia, de improvisación, como usted lo acaba de graficar con este tema de obras que se hacen dejando de lado otras, vamos a tener graves problemas en el país. Hay que darle una mirada de futuro. Bien, excelente, congresista Ilich López. Vamos a regresar en breves para seguir conversando con el congresista de la República, pero recuerde usted que estamos en Betel Radio, la voz que inspira. Una pausa pequeña y volvemos. Bien, estamos de regreso en su programa Tendencias a través de Betel Radio, la voz que inspira. Recuerden que ustedes pueden escribir también a nuestros números de WhatsApp. Es el 947-246-545. Repito, 946-246-545, nuestro número de WhatsApp. Agéndenos también y escriba a través de ese medio las preguntas que usted pueda tener para también canalizarlas a nuestro invitado. Estamos conversando con el doctor Ilich López. Él es tercer vicepresidente de la mesa directiva del Congreso. Bien, estábamos conversando acerca de temas varios. El señor Juan José Santibáñez, quien a propósito fue censurado por el Parlamento y ahora ha retornado a una cartera. Para muchos esto ha significado una doble vuelta por parte de la señora Dina Boluarte. También a una falta de respeto al Congreso, que de alguna u otra manera tomó una decisión, pero pasaron algunos meses como para que se olvide la gente o los mismos congresistas de la cosa y lo volvieron a reponer en el poder. ¿A usted qué lectura le da nuevamente que el señor Santibáñez esté frente a un ministerio? Mire, mi posición primero, al frente o en relación a la censura fue a favor. Yo voté a favor de la censura del ministro Santibáñez. Debo ser claro, concreto y sincero en esto. No voté a favor de la censura por la gestión, porque si usted le pregunta a un policía de a pie y en ese tiempo se le aumentó las remuneraciones que estaban congeladas por más de 10 años a los policías. Yo tomé esa decisión porque hubo un conflicto intergubernamental, o sea, entre entidades del Estado, que era el Ministerio del Interior, con la Fiscalía de la Nación, donde se supone que ellos deben estar conversando para poder perseguir a los delincuentes. El Ministerio del Interior a cargo de la Policía Nacional y el Ministerio Público, persecutor del delito, pero se vinieron enfrascando en una situación insostenible para el Estado peruano. Entonces yo, por eso, voté... Pero usted aprobaba la gestión del señor Santibáñez. No la gestión, específicamente algunas situaciones. Por ejemplo, el aumento de sueldo a los policías que tenían congelados los sueldos y sobre todo el respaldo que se les dio al momento de las intervenciones. Los policías intervenían delincuentes y terminaban siendo acusados los policías. Entonces hubo una suerte de protección al sector policial que me pareció importante. Voté a favor de la censura básicamente por esa mala gestión respecto a la confrontación que se tuvo con el Ministerio Público. Ahora, a pesar de esa censura, vuelven a poner al ministro. Si la ley lo permite, bueno, la norma debe resistir ello. Lo que creo yo el Parlamento debe hacer es hacer siempre el control político que es inherente de acuerdo a la Constitución. Bien. Y ese control político hay que ejercerlo. Y ahora que tiene una nueva investigación, una carpeta fiscal nueva por parte de la Fiscalía, que también genera suspicacia, porque la verdad es que tenía un día como ministro de Justicia y Relaciones y Derechos Humanos, y allanan sus oficinas. Entonces también genera una suerte de suspicacia. Han habido diferentes también elementos que se han saltado de alguna u otra manera el debido proceso como tal en este proceso de allanamiento. Pero ¿qué lectura le trae a usted que ahora el señor Santibáñez esté nuevamente involucrado en otro caso fiscal? Mire, parte también el tema de la reforma de justicia, ¿no? O sea, si está investigado él o cualquier funcionario por cautelar la investigación, por perseguir el delito, debe la Fiscalía guardar siempre las reservas del caso y hacer todo el procedimiento que necesite y le permita la ley para perseguir adecuadamente el delito. Entonces, a mí me parece mal que los funcionarios estén funcionando. Sin embargo, yo lo que le sugiero a todos en general es ante cualquier investigación, solicitud, transparentar inmediatamente, salir, responder, dar todos los elementos de juicio para que eso pueda de una vez solucionarse. Y si no, dar un paso al costado si es que tienen alguna culpabilidad y ellos asumen alguna responsabilidad, teniendo alguna responsabilidad. Entonces, acá hay que transparentar el tema de la política y los procesos políticos deben de ser los adecuados para los funcionarios públicos. ¿Y esa responsabilidad no recaería sobre la Fiscalía? Una Fiscalía ¿también? Que aparentemente está bastante politizada. También, definitivamente, es por eso que cuando uno habla de reforma de justicia tiene que ver con el tema de la Fiscalía. ¿Cómo es posible que a una fiscal se le ocurra decir el investigado tiene que demostrar su inocencia? En ninguna parte del mundo sucede eso. O sea, a nosotros nos ven entrevistando ahora, se le ocurre a un fiscal decirnos que estamos concertando algo, ¿no? Indebido, y tenemos que demostrar nuestra inocencia, cuando el fiscal debe ser el que demuestre nuestra culpabilidad. La carga de la prueba de la Entonces, en ese sentido, debe haber la reforma del sistema de justicia y también hago un llamado a la Fiscalía de la Nación a que deje de politizar determinados temas, porque saltan inmediatamente, se deteriora el Estado. ¿Y quiénes ganan cuando se enfrenta el Congreso, el Ejecutivo, la Fiscalía? Los delincuentes.
así de concreto y sencillo. Ellos son los que salen ganando. Entonces acá debe haber un liderazgo de parte de todas las entidades. El Congreso ha emprendido ese liderazgo con nuestro presidente José Gerí, por ejemplo, el estar conversando con el Poder Judicial, con la Fiscalía, con el Ejecutivo. Es importante esas posiciones de liderazgo que se deben dar en el país para contribuir todos a solucionar el problema. Ajá. Doctor López, hemos conversado sobre varias propuestas de reformas estatales en diferentes instituciones, pero una de las instituciones que también requiere una reforma es el Parlamento, ¿no? Y ahora que estamos ya a una Cámara, o mejor dicho, a un aparato bicameral, donde van a haber 2 cámaras en el 2026, le da la responsabilidad a los congresistas de ahora, al Parlamento de hoy en día, a que pueda regular qué es lo que va a pasar con respecto a las 2 cámaras del 2026. Entonces, empecemos primero con el señor José Gerí, que me parece un tema interesante analizar porque él es el presidente actual de la mesa directiva y también es una persona que ha estado muy vinculada con diferentes investigaciones. Como cabeza, él genera ya muchos anticuerpos porque tiene investigaciones, porque se le ha acusado y no tiene, digamos, un perfil tan inmaculado en lo que genera a un parlamentario. ¿Cree usted que podamos hacer una reforma en el Congreso con figuras como estas? A ver, respecto al Parlamento y a la mesa directiva. El artículo 2 de la Constitución, en su numeral 24, habla sobre la presunción de la inocencia, en general para todos. ¿Qué quiere decir esto? Que se debe demostrar judicialmente la culpabilidad. Mire, el Congreso o la política en general en el mundo no es un espacio que busca canonización, que busca santificar a las personas. Lógicamente hay un extremo control en las actividades. Sin embargo, el presidente del Congreso, José Gerí, claramente y felizmente, no solo para él, en lo personal, en lo profesional, sino para el Parlamento, ha sido excluido de una investigación con pruebas físicas, ¿no? Y eso es lo que se dice. No ha tenido absolutamente que ver en los actos que se le han mencionado. Y eso considero que es bueno para el Parlamento porque es quien dirige el Parlamento. Correcto. Ahora, las otras investigaciones también ya están fuera de foco. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que no hay mayor participación. Sin embargo, saludo siempre la predisposición del presidente de estar transparente y hablar las cosas sobre las investigaciones. Y eso lo que genera es confianza. Confianza en los propios parlamentarios, casi 80 que han decidido votar por esta lista. Y genera confianza también a través de la ciudadanía, porque se hablan las cosas claras y se dicen lo que tenemos que hacer. Y lo que tenemos que hacer en este pequeño tiempo de transición es entregarle al nuevo Parlamento un Congreso estable, con planificación, infraestructura y con funcionamiento adecuado para que empiecen rápidamente a operar este nuevo ciclo bicameral. Y eso es en lo que estamos preocupados, tanto el presidente José Gerí como yo, que estoy a cargo, por ejemplo, del tema de calidad legislativa, que estamos impulsándolo y desarrollándolo en la vicepresidencia, en la tercera vicepresidencia del Parlamento. Y casi se les escapa a los parlamentos el tema del aumento de sueldo, que también salió a la luz con respecto a la Cámara 2026, o fue un tema que por ahí alguien de contrabando intentó hacer este cambio de legislatura. No podría haber nada de contrabando, porque en las decisiones de mesa directiva que nosotros tenemos, actuamos siempre con informes detallados, con una agenda previa y con mucha responsabilidad. Ahora, tampoco los presidentes de las comisiones pueden evitar que las propuestas que vengan de cualquier parlamentario tengan que ser debatidas. Alguien ha planteado que haya un aumento, un incremento de sueldos para los parlamentarios, y tiene que debatirse, más allá de cuál sea la situación. Pero quiero ir al tema de fondo en esta situación. Creo que los sueldos en el Perú, en el aparato estatal, deben tener un sistema meritocrático. ¿Por qué? Porque es la manera de que se profesionalicen los alcaldes. Yo creo que un buen alcalde, más allá del sueldo, si cumple sus metas, si cierra las brechas, si ha generado beneficios, pueda recibir, por ejemplo, una bonificación de lo que en gestión pública se llama los resultados, las acciones por resultados. Si un parlamentario va avanzando, va creciendo y puede cumplir algunas metas, esas metas medibles, podría asignársele uno. Y así todos los funcionarios del Estado deben de tener un sistema meritocrático de remuneraciones que debe tener el país. Pero usted no estaría a favor, por ejemplo, de un aumento general para todos, sino de manera meritocrática, en base al resultado de cada colaborador. Sí, estaría de acuerdo en general en todos los sueldos del Estado de un maestro, que se esfuerza, que avanza, tiene su sueldo, pero como destacó, además de los otros maestros, necesita un incentivo para seguir avanzando. De un ingeniero civil, de un funcionario del MEF, de un funcionario de vivienda, de un funcionario de cualquier parte del país, de un gobierno regional, que vayan cumpliendo las metas de acuerdo al plan, creo que necesita ser incentivado. ¿Qué pasa en las municipalidades? Se les pide a los alcaldes que tengan plan estratégico institucional, plan operativo, que estos vayan alineados al plan de desarrollo concertado y al plan nacional al 2030 y el plan de desarrollo al 2050. Un profesional que gana 1.050 soles, economista, va a ir a esa municipalidad y va a hacer todo ese trabajo que ha costado. No, entonces no hay una equidad adecuada en los sistemas de remuneraciones. Por eso es importante decir, ya usted vaya de repente con ese sueldo, pero si consigue el objetivo, va a recibir un estipendio adicional meritocráticamente avanzando. Excelente. Entonces, yo creo que eso va a generar tanto que los parlamentarios, ministros, funcionarios y todos los equipos se esfuercen por avanzar en el trabajo y puedan recibir meritocráticamente y muy bien que puedan recibir un sueldo adicional
consiguiendo resultados. Y eso también requeriría de un aparato, un ente fiscalizador que realmente de manera transparente esté regulando y esté viendo, velando que eso se aplique correctamente en cada uno de los funcionarios públicos. Bien, muchas gracias, doctor Ilis López, por habernos acompañado, tercer vicepresidente del Congreso de la República. Pero solo una precisión. Yo le agradezco por haberme llamado doctor en todas las intervenciones. Aún no tengo el grado de doctor, estoy en busca de él, ya me falta poco. Solo quería hacer esa precisión. Muchas gracias y quiero decirle a la ciudadanía que el Congreso de la República y la mesa directiva está más cerca del Perú, siempre escuchando las necesidades. En calidad legislativa vamos a entregar en poco tiempo ya un aplicativo para que cualquier ciudadano, estudiante de cualquier universidad, diputado, senador, ingrese a ese aplicativo, ponga alguna iniciativa o describa una ley y ese aplicativo le va a arrojar, por ejemplo, cuándo fue promulgada la ley, qué impactos tuvo, a cuántos benefició, cuánto se gastó y si se sigue debiendo fortalecer esta norma o si ya debe de culminarse. Entonces, desde calidad legislativa también vamos a entregar un producto importante para el nuevo Parlamento. Muchas gracias. Gracias. Él ha sido el congresista Ilis López, tercer vicepresidente del Parlamento.